Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Quinio. En esta ocasión vamos a estar hablando de las audiencias y cómo aprovechar sus beneficios en TotalLearn para simplificar tareas, ahorrar tiempo en la distribución de contenidos, matricular usuarios a su contenido y cursos relevantes y tener una distribución más predictiva de contenidos. Yo soy Martín Casalini, encargado de marketing de Quinio Latinoamérica. Va a estar conmigo Juan Pablo Heredia, Platforms Consultant, y nuestro mago personal de TotalLearn, que conoce muy bien la plataforma de atrás para adelante y va a estar explicándoles cómo sacarle el mejor beneficio a esa plataforma. Quise darles una pequeña introducción a lo que va a ser el webinar. Vamos a hablar de las audiencias, qué son, trabajar con ellas, cómo crearlas, crear las reglas para distribuirlas y obviamente las características y el potencial que puedan tener. Al final del webinar vamos a tener un pequeño espacio de Q&A o preguntas y respuestas para que puedan sacarse todas las dudas y hacer las preguntas que consideren pertinentes al webinar, cómo aplicar todos los beneficios en sus operaciones y etcétera. Como una pequeña introducción a Quinio, para los que no nos conocen, somos parte del grupo City and Guilds, con base en Brighton, Inglaterra, con presencia obviamente en todo el mundo, Estados Unidos, Argentina, México y obviamente cubriendo toda Europa, Asia, etcétera. Estamos globales. Nosotros nos encargamos de la pata de lo que es el corporate learning o el aprendizaje corporativo. En general, en Quinio nos dedicamos a las plataformas LMS y a realizar contenido personalizado para ciertos desafíos específicos que puedan tener. Les voy a pasar la palabra a Juan Pablo Heredia ahora para que nos cuente todo sobre las audiencias de Totara y cómo automatizar tareas. ¿Qué tal? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como decía Martín, vamos a hablar sobre las audiencias. Esta herramienta que tiene Totara, que quizá forme parte del core de sus funcionalidades junto con las jerarquías que estuvimos viendo en el webinar anterior. Voy a volver un paso atrás para hablar sobre qué son las audiencias. La primera descripción que podemos decir de las audiencias es que son grupos, ¿de acuerdo? Son grupos de personas con los que vamos a trabajar y con los que vamos a asignar los contenidos. Es una forma automática de asignar contenidos a usuarios, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tipos de audiencias hay? Hay dos tipos de audiencias, audiencias fijas y audiencias dinámicas. La diferencia entre estos dos tipos de audiencias radica en cómo vamos a asignar usuarios a cada uno de esos grupos. En este webinar vamos a concentrarnos y vamos a hablar más de las audiencias dinámicas, ¿de acuerdo? Ya que la diferencia entre las dinámicas y las fijas es que las audiencias fijas, a las audiencias fijas se les agregan los usuarios manualmente. Yo selecciono qué usuario va a estar dentro de cada audiencia. Y en las audiencias dinámicas, los usuarios van a formar parte de esos grupos automáticamente, ¿sí? ¿En base a qué? En base a reglas que vamos a establecer. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver las audiencias dinámicas. Bien, como les decía, son grupos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos crear la cantidad de audiencias que sean necesarias en la plataforma, no hay un límite. Y en base a reglas que vamos a establecer, ya sea por algún dato en el perfil del usuario, por algún dato en sus jerarquías, en la posición que ocupa, en la organización de la que forma parte, o algún dato de fechas, de inicio de sesión, o actividades completas o cursos completos, simplemente nosotros vamos a designar las reglas en cada uno de los grupos y la plataforma automáticamente va a comenzar a seleccionar los usuarios y asignarlos a cada uno de esos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es poder conectar a estos grupos con sus respectivos contenidos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la plataforma, así vemos rápidamente cómo se crea una audiencia. Bien, en el panel de control, ¿sí? Que vemos, a ver, un segundo. Perdón. Aquí, bien, ahí les estoy compartiendo la pantalla de la plataforma, nuestro Totara. En nuestra administración, ¿sí? En nuestro panel de administración del sitio, vamos a la sección de audiencias
Bien, y nos vamos a encontrar con esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es crear la audiencia. Vamos a añadir una nueva audiencia. Colocamos un nombre, en este caso podemos utilizar recursos humanos, por ejemplo. Asignamos el contexto en el que va a estar disponible la audiencia. Esto lo vamos a ver muy frecuentemente, el tema del contexto, que puede ser, es el sistema completo o las categorías que tengamos creadas dentro de la plataforma. En este caso lo vamos a dejar disponible para todo el sistema, para que los cursos que puedan asignarse a esta audiencia formen parte de cualquier categoría del sistema. Por supuesto, tenemos un ID que automáticamente ya lo arroja la plataforma o podemos cambiarlo, ¿sí? Esto sirve mucho para fines de reportes. Y aquí es donde definimos el tipo de audiencia. Como les comentaba, fijas o dinámicas. Vamos a las audiencias dinámicas. Podemos agregar una descripción e incluso una fecha en la que va a estar disponible esta audiencia. De acuerdo a una fecha desde inicio y de fin. Bien. Guardamos los cambios. Y aquí nos vamos directamente a la pantalla donde se configuran las reglas de la audiencia, los contenidos, ¿de acuerdo?, que van a tener las audiencias, los miembros, ¿bien? Incluso podemos modificar roles dentro de esta audiencia. Lo importante ahora van a ser los conjuntos de reglas, ¿sí?, y el aprendizaje inscrito, que son los contenidos que vamos a agregar. Fíjense que los conjuntos de reglas tenemos dos opciones: cuándo convertir a un usuario miembro de esta audiencia y cuándo eliminar a un usuario de esta audiencia, ¿sí? Si queremos que funcione de esta manera automática, que un usuario en base a algún dato de su perfil forme parte de una audiencia y reciba un contenido, y cuando ese usuario cambie de posición o cambie de organización, deje de formar parte de esa audiencia y forme parte de otra, y al mismo tiempo tener un nuevo contenido, dejamos estas dos opciones: cuándo agregarlo y cuándo eliminarlo. Bien, y las reglas pueden ser absolutas, ¿sí?, o parciales. Yo puedo tener un conjunto de reglas donde el usuario, si cumple alguna de todas esas reglas, forma parte de la audiencia, o que necesariamente tenga que cumplir todas las reglas para formar parte de esa audiencia. Bien, el conjunto de reglas es bastante amplio, fíjense. El conjunto de reglas por el cual el usuario va a formar parte de esta audiencia puede ser por algún dato de su perfil, por alguna asignación de trabajo. Nuevamente los invito a revisar el webinar de jerarquías para conocer un poco más sobre las asignaciones de trabajo, que puede ser un dato de su posición, de la organización, de el jefe, quién es el jefe de ese usuario, ¿de acuerdo? O incluso por aprendizajes, ¿sí?, que haya finalizado algún curso o algún programa, de acuerdo, certificaciones, o también que pueda formar parte de otra audiencia, ¿de acuerdo? Y además, como les comentaba al principio, fechas de inicio de sesión o de último acceso al sitio. Bien, en este caso vamos a utilizar organizaciones, que el usuario tenga que formar parte de alguna organización, ¿de acuerdo? Vemos, en este caso tenemos estas organizaciones creadas en la plataforma y vamos a seleccionar recursos humanos. Un detalle es que aquí nos dice que no incluya hijos. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos hacer que todos los usuarios que forman parte de la organización y la suborganización recursos humanos formen parte de esta audiencia. En este caso vamos a decirle que no, que solamente los usuarios que estén directamente en recursos humanos y no en una suborganización de recursos humanos. Guardamos los cambios. Fíjense que podemos seguir agregando reglas, ¿de acuerdo?, la cantidad que sean necesarias. Y la plataforma nos va a pedir que aprobemos esos cambios. Una vez aprobados los cambios, automáticamente todos los usuarios que en su asignación de trabajo formen parte de la organización recursos humanos van a estar agregados, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí ya podemos ver que hay 5 usuarios, estos usuarios de test, que en su organización figura el detalle de recursos humanos. Podemos revisar uno de los usuarios. Vamos a ver su asignación de trabajo. Y efectivamente vemos que la organización del usuario es recursos humanos. Por esto la plataforma lo toma como miembro. Estos otros usuarios también cumplen esta condición. Bien, ya tenemos la audiencia creada. Bien,
los miembros se agregaron automáticamente, porque en este caso ya tenían en su dato de perfil la Organización de Recursos Humanos, y vamos a ver cómo agregar el contenido a esta audiencia. ¿Qué quiere decir agregar el contenido? Yo puedo añadir cursos, programas, certificaciones, metas incluso, y esto va a ser una unión de que los usuarios que forman parte de la audiencia automáticamente van a tener acceso a los contenidos que yo agregue a esa audiencia. Vamos a añadir cursos, por ejemplo. Tomamos nuestros cursos de test. Voy a tomar estos dos, curso A y curso B. Bien, guardo los cambios. ¿Sí? Y ya los vemos aquí agregados. Siempre, fíjense, hay una nota, tanto al momento de agregar cursos como al momento de eliminar cursos, puede tardar unos minutos en procesarse esa información, en que el usuario pueda ver el curso, ¿de acuerdo? Aquí estoy, lo que ven ahora es una vista de usuarios, déjenme ver si no lo están viendo. Fíjense, lo que están viendo ahora es una pantalla de un usuario, un perfil de un estudiante. Este usuario de ese aprendizaje actual todavía no tiene ningún curso asignado. Vamos a ver. Este es el delay que puede tener, sobre todo cuando se está hablando de muchos usuarios. Cuando hay muchos usuarios en una audiencia, puede tener unos segundos. Fíjense, ahora ya se asignaron los cursos, ¿de acuerdo? Este usuario ya tiene asignados el curso A y B, ¿sí? Que es el que agregamos recién. Muy bien. ¿De acuerdo? Que son estos dos cursos. Bien, entonces, de esta manera, yo creo las organizaciones, ¿sí? Fijo las reglas de quién va a formar parte de esa organización, agrego los contenidos a esas organizaciones, a esos grupos o audiencias, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que tenemos es lo que vemos en pantalla, grupos de usuarios sectorizados con el contenido de aprendizaje que tienen que recibir cada uno, sean cursos, sean programas, sea algún contenido específico de la plataforma. Y la ventaja, la principal ventaja de esto es, bueno, tenemos un pequeño punteo de las ventajas principales. El ahorro de tiempo en la distribución de los contenidos, ¿sí? Es muy importante porque no es solamente la asignación de los contenidos a los usuarios, sino que al momento de tener cambios, como los mencionaba, de posiciones, de organizaciones, usuarios que cambian de país o de provincia y tienen que recibir nuevas capacitaciones, la desasignación de contenidos también es importante, ¿de acuerdo? Se automatiza todo. Con solo actualizar el perfil del usuario, la plataforma redistribuye los contenidos automáticamente, ¿de acuerdo? La matriculación de los cursos de usuarios a cursos relevantes. Esto, junto con la distribución predictiva de contenidos, viene un poco más en referencia al conjunto de reglas que yo puedo armar en un grupo, que no sea exclusivo, ¿de acuerdo? Puedo tener un amplio conjunto de reglas y los usuarios para ciertas capacitaciones deben cumplir alguna de esas reglas. Entonces yo puedo tener algo más predictivo, que si un usuario cumple algunas de esas reglas en sus datos de perfil o en las capacitaciones que ya ha completado, pueda recibir otras capacitaciones. Por supuesto, esto reduce muchísimo el error humano, porque ya uno no está asignando contenidos y cursos manualmente, ¿sí? Puede ser algo útil cuando se tienen muy pocos usuarios, pero no es algo útil cuando estamos hablando ya de movimientos que sean incluso mayores a 100 usuarios, 200 usuarios. A partir de ese número, esto reduce por completo el error humano, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante son los paneles de control, ¿sí? Vamos a ver los paneles de control. Los paneles de control hacen mucho a la experiencia del usuario, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ver el usuario cuando ingresa a la plataforma? ¿Cómo va a ver distribuidos sus contenidos? ¿Cómo va a ver dónde está ubicado? El avance, ¿de acuerdo? Hace unos minutos, ahora les comparto nuevamente la pantalla, la vista de usuarios,
¿de acuerdo? Esta es una vista de un usuario. Fíjense, este es el panel de control del usuario. Tiene los cursos en los que está matriculado, puede ver, bueno, en este caso puede ver insignias o créditos que haya ganado, tiene un acceso a sus archivos privados, alertas de la plataforma, ya sea de nuevas actividades o algún mensaje que envíen, y actividades o eventos. Esto es totalmente configurable. Uno puede elegir qué es lo que va a ver el usuario en su primer acceso, qué accesos va a tener el usuario. Uno puede limitarlos o darles más accesos, la navegación sobre la oferta de cursos, por ejemplo, que tiene la plataforma. Y esto, que es el panel de control, es absolutamente configurable. Con las audiencias, yo puedo crear un panel de control exclusivo para cada organización, para cada posición o para cada conjunto de capacitaciones, para cada área, ¿de acuerdo? Y de esta manera mostrar a los usuarios un panel de control, un diseño de panel de control distinto en base a su audiencia. Bien, esto es muy simple de configurar, voy a mostrarles rápidamente cómo se accede a los paneles de control. Cómo configurar un panel de control para que sea visible para una audiencia. En este caso, tengo creado 3 paneles de control, ¿sí? Este es el panel de control que estamos usando en este momento para, como se ve aquí, todos los usuarios logueados en la plataforma. Yo puedo indicar que este panel de control sea solamente visible a la audiencia que acabo de crear de recursos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, me indican que hay 5 usuarios, 5 alumnos, que ya tienen acceso a este panel de control. Bien. Guardo los cambios. Y efectivamente, el panel de control que les mostraba recién, con el usuario de test, este panel de control solo está disponible en este momento para quienes formen parte de la audiencia de recursos humanos. Bueno, de esta manera se pueden asignar la cantidad de audiencias y la cantidad de paneles de control que sean necesarios. ¿De acuerdo? Bueno. Esta es la funcionalidad que tienen las audiencias, ¿sí? Es su principal ventaja, la distribución de contenidos, la organización de usuarios, ¿de acuerdo? La reducción en el tiempo de administración y la reducción del error humano. Bien. Bueno, ahora sí, ya le paso nuevamente la palabra a Martín. Buenísimo, Juan Pablo. Sí, realmente el webinar muy bueno, muy interesante. Realmente una de las potencialidades, o quizás uno de los beneficios principales de Totra, siempre que hablamos, es la automatización. Siempre comentamos la evolución de Moodle, el término que hemos acuñado, que es bastante propio para todo lo que ofrece la plataforma realmente. Así que cualquier pregunta que tengan sobre el webinar, sobre Totara, realmente cómo automatizar todas estas tareas que en el día a día las operaciones a veces pueden volverse repetitivas, aburridas, engorrosas, y Totara realmente tiene ese poder de facilitarnos la vida y tareas que se tornan aburridas, ¿no? Después de hacerlas todos los días. Exactamente, sí, sí, sí. Y es importante lo que decías recién, Martín, sobre esta evolución de Moodle que estamos hablando. Totara lo que ha hecho es, vamos a decirlo en argentino, le ha dado una vuelta de rosca a ciertas funcionalidades. Aquellos que conocen Moodle y que han trabajado con Moodle, conocen las cohortes. Bueno, esto es un sobredesarrollo sobre esas cohortes. Es la automatización y una funcionalidad superior a las cohortes. Así que aquellos también que estén más familiarizados con esto pueden hacer las preguntas ahora, cualquier duda o consulta que tengan. Perfecto, vamos a dejar el canal abierto, 2-3 minutitos. Saben que este webinar también lo pueden encontrar en breve en nuestro canal de YouTube, en nuestra sección Insights de la página de Quinio, quinio.com. Eligen Argentina, México, Inglaterra, donde estén, donde se encuentren, y pueden acceder a todo el contenido en video, blogs, artículos. Estamos con bastante material de Totara que está teniendo un buen impacto en Latinoamérica. Grandes empresas que están descubriendo cómo automatizar todas estas tareas que hablamos. Así que pueden encontrarnos de vuelta en redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y obviamente en LinkedIn, y tendrán todo el acceso al contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y ya pronto tendremos la próxima entrega de Total Learn y contenido personalizado de Quinio. Muchas gracias.